Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en la pluma del alemán Timur Vermes, con su novela Los hambrientos y los saciados. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. Alemania ha restringido el número de solicitantes de asilo y Europa ha bloqueado su acceso a través del norte de África. Más allá del Sahara, se están construyendo enormes campamentos donde millones de refugiados esperan y esperan. Cuando la presentadora estrella Nadege Hackbush visita el campamento más grande, el joven Lionel reconoce que tienen ante sí una oportunidad única. Con 150.000 refugiados, la atención de la audiencia televisiva está garantizada cuando empiezan a marchar en dirección a Europa. Pero si el público está hipnotizado enfrente de sus pantallas y los anunciantes encantados, no pasa lo mismo con la política alemana, que reacciona de manera tibia, intentando ignorar lo que se avecina. Cuanto más avanzan, más se requiere una reacción del ministro del Interior, y se hace aún más urgente que tanto él como el resto de alemanes se enfrenten a dos preguntas: ¿qué se puede hacer? Y sobre todo, ¿en qué tipo de países queremos vivir? Análisis. No tengo dinero, pero tengo mucho tiempo, repite el refugiado, y tengo 2 pies. Los hambrientos y los saciados es una novela del escritor alemán Timur Vermes, y está, entre interesante, y, un tanto, aburrida. Antes de entrar en lo que es propiamente la trama, vale la pena dar un poco de contexto al respecto. Acudimos, más o menos, a un contexto indeterminado. Si bien la novela es totalmente ficcional, recobra algunos datos, incrustados a pie de página, que brindan información adicional sobre, principalmente, eventos históricos alrededor del fenómeno de la migración. Y uno de estos datos es justo el siguiente: en septiembre de 2015, Angela Merkel permitió la entrada masiva de refugiados en Alemania, lo que dio origen a la crisis migratoria, con la llegada de más de 1 millón de refugiados y los incidentes de la Noche de Año Viejo en Colonia, cuando refugiados sirios y africanos acosaron sexualmente a cientos de mujeres alemanas. Mediante un muy discutido pacto migratorio con Turquía, la Unión Europea intentó frenar la afluencia de solicitantes de asilo. Este es, más o menos, el contexto alrededor del que se desenvuelve la presente novela. Ahora bien, se puede intuir que, a partir del anterior hecho, se sucedieron una serie de acontecimientos que ya pertenecen totalmente a la ficción de la obra. Lo primero es que, ante esta crisis migratoria, los países de la Unión Europea decidieron cerrar progresivamente las fronteras. Esto provocó que los migrantes se encontraran repartidos por todo Marruecos, Libia o Egipto, o fueran regresados de vuelta a sus países de origen. Lo segundo es que, cuando esto fue insuficiente, los europeos tomaron una medida más drástica para detener la migración: cerrar el Mediterráneo. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que dicha empresa era inconmensurable, se decantaron por llevar a cabo otra medida: trasladar las fronteras europeas al sur del Sahara. Lo tercero, y derivado de lo anterior, es que, con la colaboración de las Naciones Unidas, se comenzaron a construir una serie de campamentos de refugiados. Mismos que, si bien buscan brindar cierta resolución al problema migratorio, en realidad, solo son mecanismos de contención de la población. Y, finalmente, es aquí donde comienza la narración de esta novela. La historia nos sitúa, en un primer momento, en los pies de alguien que simplemente conoceremos como el refugiado, un hombre perteneciente a uno de estos campos. Paréntesis, de él no sabremos, básicamente, nada, y esto está hecho con toda la intención. Es un símbolo de cómo la población ve a estos seres, como simples números, seres que no merecen pisar el suelo europeo. Son solo la otredad que debe quedarse en su propio país, o, de ser posible, lejos de Europa. A través de este personaje, poco a poco, la pluma de Vermes nos indicará el funcionamiento y cotidianeidad de lo que significa vivir en los campos de refugiados. Conoceremos el valor material y, sobre todo, simbólico de lo que significa traer unos simples zapatos, una cajetilla de cigarros, o de la posibilidad de poderse beber, aunque de pésima calidad, una cerveza. Estos pequeños elementos representan cierto estatus y poder dentro de los campos. En un segundo momento, conoceremos a el secretario de Estado, del cual solo sabremos su nombre hasta el final de la obra. Paréntesis, y sin caer en spoilers, la razón por la cual se conoce su nombre hasta poco antes del final es, otra vez simbólica: la transición de ser un mero mecanismo narrativo sobre el funcionamiento de la burocracia estatal alemana a su transformación como persona. Esto es, a alguien que es capaz de ver a los refugiados como lo que verdaderamente son:
seres humanos, y no simples números indeseables. Esto significa que no es capaz de analizar el fenómeno migratorio como una problemática en sí misma a resolver. Es, a mi juicio, evidente que no. Sin embargo, es alguien que asume que la decisión sobre qué hacer acerca del fenómeno no es fácil, y, probablemente, representaría más problemas, sea cual sea la decisión que se tome al respecto. Y, finalmente, en un tercer momento, conoceremos a Nadeche Hackenbush, una afamada conductora de televisión, glamurosa, adinerada, estrella en ascenso y bastante ambiciosa, que busca tratar de hacerse de un nombre en el periodismo alemán. Es curioso lo que sucede con este personaje en particular, ya que, del refugiado, conocemos muy poco de su vida, del secretario de Estado, conocemos parte de ella pero siempre circunscrita a su labor estatal, pero de Nadeche Hackenbush sabremos todo. Empero, de una forma mediática, es decir, toda su vida es susceptible de mercantilizarse, y es que, claro, es una persona de la farándula, aunque ella quiere ser una estrella del periodismo. Regresando a la trama, y con el refugiado en el campo, este está en búsqueda de la posibilidad de salir huyendo de ahí, en dirección al paraíso prometido, Alemania. Sin embargo, la empresa se torna imposible, ya que, gracias a que las fronteras se han movido, a que cada vez hay más filtros y obstáculos, el precio para salir de ahí, porque sí, siempre hay un precio, es impagable. Por otro lado, tratar de hacer algún tipo de vida ahí también es complicado, ya que, al ser los campos de refugiados, campos, no son, ni de lejos, ciudades donde se puedan implantar inversiones y fomentar la creación de empleos. Básicamente, además de la prostitución, solo existe una forma de ganarse la vida ahí, trabajando para los traficantes, los que se dedican a transportar ilegalmente a las personas fuera de África hacia Europa. Empero, esto último también se ha vuelto más complicado, ya que, al moverse las fronteras, también se han transformado los mecanismos de transporte. Antes, al estar las fronteras en el Mediterráneo, solo se necesitaba una balsa y un elemento que sepa manejarla. Es decir, que, si bien es una actividad que puede ser sumamente riesgosa, no se necesita hacer fuerza de trabajo altamente especializada para realizar el traslado. Ahora, con las fronteras al sur del Sahara, los traslados, por obvias razones, ya no se hacen a través de una balsa, sino de aviones y helicópteros. Esto requiere de conocimientos específicos y altamente especializados sobre aviación y manutención de vehículos aéreos. Todo lo anterior sin considerar los altos costos de dichos vehículos y la corrupción que se necesita sortear para poder hacer los traslados. Por todo lo anterior, salir de un campo de refugiados es imposible, al menos hasta que sucede cierto acontecimiento. Y es aquí donde entra Nadeche Hackenbush. Esta tiene un exitoso programa de televisión denominado Ángel en la Miseria, que, como pueden intuir, ya sabrán de qué van los tiros. Es, en esencia, un programa amarillista sobre una persona que se convierte en la salvadora de personas que viven en la precariedad. Pues bien, la cadena televisiva a la que pertenece Nadeche Hackenbush le ha ofrecido hacer un programa similar en otro lugar. ¿Adivinen dónde? Sí, en los campos de refugiados. Esta, indecisa en un principio por la peligrosidad que aquello representa, termina aceptando, gracias a que ve una enorme posibilidad de crecimiento en su carrera. Nadeche Hackenbush pretende ayudar, entre comillas, a las mujeres refugiadas regalándoles ropa y zapatos de moda, hacer unas cuantas tomas para el programa e irse. Empero, la cadena televisiva pretende otra cosa. Así es como el director del proyecto comienza a gestionar una especie de casting para encontrar a personas dignas para que cuenten su historia en la televisión. Y, como se puede intuir, por azares del destino, pero, sobre todo, de la trama, el refugiado termina trabajando para la televisión alemana. Este se convierte en una especie de enlace entre Nadeche Hackenbush, a quienes los refugiados conocen simplemente como el ángel, y las personas que tienen la posibilidad de contar su historia en la televisión. En un principio, el refugiado está contento con el empleo, ya que piensa que puede servirle para ahorrar dinero para poder salir del campo e irse a Alemania. Sin embargo, se da cuenta que será imposible, ya que los alemanes no estarán ahí para siempre, no le dará tiempo para ahorrar el dinero suficiente para el traslado y, encima, tiene que pagar cierto derecho de piso. Y es que, aunque el campo es un terreno hostil para los negocios lícitos, no significa que lo sea también para los ilícitos. Por lo cual, hay alguien que tiene el suficiente poder para regentar todo el campo, es decir, hay un líder criminal al que hay que rendirle cuentas. Por lo cual, para el refugiado, será muy difícil salir de ahí. A menos que convenza a Nadeche Hackenbush de que se lo lleve con él.
Así es como comienza la odisea de El Refugiado por convencer a la presentadora de televisión. Empero, esta se detendrá, ya que, de buenas a primeras, se le avisa a Nadege Hackenbush que el programa está casi terminado. Esto, ambos, y después de enamorarse, porque sí, también esta es una historia de amor, que, además, le viene muy bien a la televisión, no lo aceptan. Después de enterarse del fin del programa y de tener por primera vez relaciones sexuales con ella, el refugiado le dice a Nadege Hackenbush que quiere que se lo lleve. Nadege Hackenbush, sorprendida, le dice que eso no es posible. Es más, que ella piensa quedarse ahí para hacer algo por la gente que vive en los campos. Paréntesis, y para los que hayan leído la novela o piensen hacerlo, pueden decirme su postura al respecto, pero considero que no queda muy claro si Nadege Hackenbush, en realidad, sí simpatiza con los refugiados, producto de su constante convivencia con ellos, o solo los está utilizando para fortalecer su carrera. A mi juicio, esto queda lo suficientemente ambiguo para dar a entender que son las dos cosas a la vez, y, máxime, que mucho de lo que sabemos de ella, no lo conocemos a través de ella misma como personaje, sino de sus interacciones a través de otros, principalmente de su especie de asistente personal, que se dedica a realizar artículos propagandísticos de su figura en una revista dedicada a las mujeres. Para el refugiado, esto representa un golpe de muerte a su esperanza, se le acaba de derrumbar toda posibilidad de irse de ahí, de escapar del campo. Sin embargo, y después de reflexionar sobre lo sucedido, ha decidido jugar, la que quizá sea su última carta, pedirle ayuda al líder criminal del campo, o, mejor dicho, proponerle un negocio. ¿En qué consiste esta empresa? Pues bien, en dotar de lo mínimo necesario a los 150,000 refugiados con los que planea marchar, a pie, hacia Alemania. Con esto, Nadege Hackenbush y el refugiado pretenden cumplir sus ambiciones. Por un lado, la presentadora de televisión se hará, seguramente, de un serio eco en la comunidad internacional del periodismo, ya que será la que liderará la cobertura, de primera mano, de la caravana. Por el otro, el refugiado podrá cumplir su sueño de llegar a Alemania. Sin embargo, y con esto termino todo lo que les puedo decir de la trama, que tampoco es que haya mucho que contar, ¿esto será buena idea? Descúbranlo leyendo la novela. Y, ahora, como de costumbre, viene todo lo que considero mal. En primer lugar, la trama. Esta, básicamente, se puede reducir a lo que les acabo de contar. Y no es spoiler en lo absoluto, ya que es lo mismo que viene en la sinopsis. En segundo lugar, y siguiendo el punto anterior, es que, con una ausencia de trama sólida, esto se siente más como un ensayo disfrazado de novela. Y no se confundan, no es que yo, en lo personal, tenga algún problema, per se, con este tipo de obras. Lo que sucede es que tampoco se profundiza tanto en los diferentes matices y aristas del fenómeno de la migración. Solo se dan unas pequeñas pinceladas por aquí, otras por allá. En tercer lugar, y, otra vez, ligado con el punto anterior, está el tema de la extensión del texto. La versión que yo tengo posee poco menos de 500 páginas. Esto acentúa la sensación de que, en realidad, es un ensayo disfrazado de novela porque, en el viaje de la caravana, no pasa mucho. En cuarto lugar, los personajes. Esto es un tanto complicado de abordar, ya que estos personajes tienen, principalmente, la función de ser dispositivos narrativos de corte semiótico, es decir, solo encarnan símbolos. El problema con ello es que, salvo uno de ellos, todos los demás son agotados en unas cuantas páginas, y, considerando que el texto tiene cerca de 500, se vuelven repetitivos muy rápido. En quinto lugar, está el mismo viaje de la caravana y la postura política de los gobernantes alemanes acerca del tema de la migración. Por un lado, y aunque es verdad que observamos, principalmente, los problemas prácticos de lo que significa mover a 150,000 personas, a pie, desde el sur del Sahara hasta Alemania, la verdad es que esto se limita a poco más. Y, máxime, cuando la narración del trayecto de la caravana ocupa cerca de la mitad de la narración. Por el otro, y a pesar de que la intención de este conjunto de personajes, encabezados por el secretario de Estado, es servir como representación de la miope perspectiva política del gobierno alemán, esta laxitud resulta, pasadas varias páginas, cansina. Es decir, en términos políticos más generales, el gobierno alemán, la Unión Europea, los países africanos y de Oriente Medio, por los que pasa la caravana, se limitan a simplemente pasarse la papa quemada. Nadie se quiere hacer responsable de tomar la decisión de parar a la caravana migrante, sobre todo cuando ésta tiene una postura clara. Solo nos van a detener a balazos.
Por ende, los países por los cuales pasa se limitan a dejarlos pasar. Total, solo van de paso hacia Alemania. Por último, y como dato adicional, he de decir que el final es muy bueno. Rescata bastante a la novela. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, qué te pareció la lectura, o, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.